Buenos días, mi nombre es Diego Luna, estudiante de 10º grado, y junto a mi compañero Lito Porto y en nombre del Grupo de Investigación Montessori del Colegio Montessori de Cartagena, les presentamos el proyecto La cobertura terrestre y la diversidad de las comunidades de aves en relictos de bosque de manglar, en inmediaciones de la Ciudad de la Virgen y Juan Polo al norte del distrito de Cartagena de Indias durante la época lluviosa del año, periodo de 2013 hasta el 2020. Nuestra unidad investigativa está conformada por 8 estudiantes y 2 maestros co-investigadores, Juan Felipe Restrepo Mesa y Catherine Belande Ricardo. Nuestro proyecto se ubica en la región Caribe colombiana, al norte del distrito de Cartagena de Indias, entre los corregimientos de La Boquilla, Manzanillo del Mar, Tierra Baja y Puerto Rey, en inmediaciones de la Ciénaga de la Virgen y Juan Polo y la Ciénaga del Totumo, corregimiento Lomita Arena. La Ciénaga de la Virgen es el segundo humedal de mayor importancia en la región Caribe colombiana. Lamentablemente, también es uno de los más afectados por la tala de manglar, la falta de recirculación de agua de mar, las invasiones ilegales, el urbanismo caótico y desmedido y las obras civiles recientemente ejecutadas, tal como lo señaló esta misma unidad investigativa en 2018 en el informe Expedición Onda Bio al ecotono Bosque Seco, Bosque de Manglar, trabajo de investigación que representó a Colombia en la Feria Internacional de Mostratec en 2019. Autores como Alferín y colaboradores citados por Gómez Rodríguez afirman que el uso de la tierra está ligado a las diferentes actividades humanas, que a su vez están condicionadas por factores biofísicos y socioeconómicos. Estos usos modifican los procesos ecológicos y determinan los patrones de la biodiversidad en los ecosistemas terrestres. Acuña y colaboradores en la guía para los grupos de expedición Onda Bio de MinCiencias, citando al Instituto Humboldt, propone entre otros 2 métodos para medir la diversidad, siendo el primero la diversidad alfa o el número de especies a escala local con 2 índices, el de Margalef y el de Shannon. El primero entendido como la razón entre el número de especies y el logaritmo natural del número de individuos, y el segundo como la sumatoria de probabilidades de encontrar una determinada especie en una zona ambiental en estudio. El segundo método, o diversidad beta, entendida como la tasa de reemplazo de la composición de especies entre diferentes comunidades en un transecto, hábitat o región. En este proyecto utilizamos los índices de Sorensen, Jacquard y Bray-Curtis como indicadores de disimilitud. Otros recursos utilizados por este nuevo investigativo para comparar la cobertura terrestre con la diversidad fueron los llamados índices de vegetación, el de diferencia normalizada y el índice triangular modificado. El primero nos permite determinar el estado de salud de un ecosistema de bosque contrastando la porción de luz roja reflejada contra el infrarrojo cercano absorbido. El índice triangular modificado se parece al anterior, pero se diferencia de este en que su valor es independiente del índice de área foliar, ideal para medir la productividad primaria en un cuerpo de agua. Estos índices fluctúan entre 1 y -1, siendo 1 un bosque muy sano y -1 un bosque muy intervenido o afectado. Por otro lado, tenemos el infrarrojo, que nos muestra el reflejo de las longitudes de onda del espectro electromagnético superiores a los 700 nanómetros. Estas estimaciones se pueden obtener a partir de las imágenes del satélite Landsat 8, alojadas en los reservorios de investigación geológica de los Estados Unidos, USGS, y en la aplicación Planet.com. Todo lo anterior nos llevó a formularnos la siguiente pregunta de investigación: ¿cuál es la relación que existe entre la cobertura terrestre y la diversidad de las comunidades de aves en relictos de bosque de manglar al norte del distrito de Cartagena de Indias, en inmediaciones de la Ciudad de la Virgen y Juan Polo durante la época lluviosa del año del periodo 2013 hasta el 2021? Para responder a la pregunta de investigación, recorrimos una ruta metodológica de 3 fases. La primera fase denominada planeación, una segunda fase denominada desarrollo de la investigación y una tercera, precisamente donde nos encontramos en este momento, denominada comunicación de resultados. Para el análisis de las comunidades de aves, se tomó en cuenta el dataset del Censo Tropical de Aves Acuáticas, correspondiente al periodo 2013 hasta el 2020. Adicionalmente, se efectuaron conteos de aves en las Ciénagas de la Virgen y el Totumo en el mes de agosto de 2021, coincidiendo con la fecha del muestreo realizado en 2019 por esta misma unidad investigativa en las estaciones Bajo Aves, Bajo Mesa y Laguna de Juan Polo, correspondiendo estos con la segunda temporada lluviosa del año. Como control, se hicieron muestreos en la Ciénaga del Totumo en 2 estaciones denominadas Sur y Norte. Se aplicó el protocolo de muestreo de puntos estacionarios y radio fijo propuesto por TEGRAF y citado por Mels, Glens y Martín. Para la toma de parámetros físico-químicos, oxígeno disuelto, salinidad, temperatura y transparencia, se aplicaron los protocolos del programa LOG de NASA. Es de señalar que al tomar parte del Censo Tropical de Aves Acuáticas, esta unidad investigativa cuenta con acceso al dataset original.
A partir del dataset del Centro Tropical de las Aves Acuáticas, periodo 2013-2021, y de los datos de la salida de agosto del 2019 y del 2021, se calcularon las diversidades de Margalef y Shannon. Como se puede observar en la figura 4A, hay deterioro de estos índices a través del tiempo. El repunte en el 2021 se explica ante el aumento de especies de aves terrestres, que han ido reemplazando algunas de las especies acuáticas que han dejado de visitar el humedal, como por ejemplo el ostrero americano, Hemaetopus palliatus, del cual no se tenían registros desde el 2013. En la figura 4C se observa el índice de disimilitud de Sorensen para la Ciénaga de la Virgen, que nos muestra cómo año a año se hace más diferente del año 2013 tomado como base. En la figura 4C se grafican el índice de Margalef para dos grupos funcionales de aves, las limícolas y las vadeadoras, bioindicadores del estado de salud de un humedal como señalan Sánchez y colaboradores en 2006. De esta figura se desprende un hallazgo muy importante, el aumento significativo de las diversidades de estos grupos de aves en el año 2017. A partir de las imágenes satelitales en color real tomadas por Google Earth y el Landsat 8 para ese año 2017, se observa un hecho trascendental que explica el aumento de la diversidad de las comunidades de aves limícolas y vadeadoras, la apertura de la boca natural al norte de la Ciénaga de la Virgen. Adicionalmente, en la imagen derecha inferior, el índice de vegetación triangular modificado rastrea el flujo de agua que llevan consigo fitoplancton, aumentando la productividad primaria de la ciénaga. No obstante, en la misma imagen se observa al noreste una bolsa de baja productividad morada, como consecuencia de una corriente residual, lo que demuestra la necesidad de abrir una boca adicional al norte de la Ciénaga de la Virgen y Juan Polo, que aumente la circulación de agua oceánica. Volviendo a la imagen en color real, se calcularon las áreas de dos polígonos, en verde el bosque de manglar y en amarillo el área talada ilegalmente por invasiones, ver flecha negra y rojas, estimándose una pérdida de casi 40 hectáreas, que equivalen al 16% de área original de bosque en esos polígonos. Se puede observar también en la imagen superior derecha el cambio de color en el índice de vegetación de diferencia normalizada entre las zonas originales, color amarillo intenso, y las zonas devastadas, color en verde, ver flechas rojas. Esta nueva investigativa consultó los datos de pluviosidad y área del periodo 2013 hasta el 2020 en el IDEAM, ver figura número 3, corroborándose que los años 2013, 2016 y 2017 fueron los más lluviosos de la serie, con 1.188, 17.593,4 y 3.074 milímetros de agua anual respectivamente. Este hallazgo meteorológico explica la causa de la apertura de la boca natural. Por otra parte, obsérvese cómo es sensible una humedad a factores exógenos, en este caso la ciénaga del Tutumo, para los años 2020 y 2019. Aportes de materia orgánica a partir de estiércol de ganado generan aumentos puntuales en la productividad primaria de la ciénaga, generando una disminución en la transparencia del agua y aumentos en la concentración de oxígeno disuelto, figura superior e inferior derecha. Para demostrar la relación entre la cobertura terrestre, medida en términos de la reflectancia del rojo y del infrarrojo, y la diversidad de las comunidades de aves, procedimos a establecer 7 estaciones de muestreo con 18 parcelas de 30 por 30 metros, 9 sobre tierra firme y 9 sobre agua, tal como se muestra en la imagen 3. Estas estaciones fueron Muelle de los Arriberos, Bajo Aves, Bajo Mesa, Juan Polo, Puerto Rey, Dos Puntas y Bocana. Adicionalmente, para la parte de los parámetros físico-químicos, se tomaron como referencia los datos de la estación 8 de Cardique para el periodo 2013-2021. Descargaron imágenes Landsat 8 para la zona de estudio, periodo 2013 hasta el 2021. Utilizando el programa ArcGIS Pro, se extrajeron los valores de NDVI y MTVI2 para los 126 cuadrantes durante el periodo de estudio de 2013 al 2021. Se promediaron los de cada año, obteniéndose un único valor por año para los NDVI y MTVI2 terrestres, acuáticos y totales. Tabla número 1. Con los nuevos datos obtenidos, se calcularon índices de disimilidad de Bray Curtis y Jacquard entre todos los años de la serie. Obsérvese en la figura 10 que las parejas de 2013 con 2020, 2017 y 2019 son las más disímiles de toda la serie. Adicionalmente, se calculó el índice de correlación de Pearson entre las diversidades de las aves limícolas y vadeadoras, con los NDVI y MTVI2 terrestres, acuáticos y totales.
Nótese cómo el índice de correlación más alto, 0,66 positivo, se da entre la diversidad de las aves limícolas y el NDVI terrestres. Igualmente, entre limícolas y el NDVI total, 0,44 positivo, MTVI2 terrestre, 0,37 positivo, y el NTVI2 total, 0,40 positivo, respectivamente. Por otro lado, en un análisis de componentes principales para las aves limícolas, el año 5 de la serie 2017 es el más diferente de los demás, y en un análisis de coordenadas principales entre las variables de la diversidad de Margalef de las aves limícolas, el NDVI terrestre, el oxígeno disuelto y la salinidad, se observa que la varianza en un 89,9% depende de la diversidad y del índice de vegetación de diferencia normalizada, y nos muestra cómo dichas variables se comportan de manera inversa con la salinidad y con el oxígeno disuelto, lo que explica el grave impacto que tiene la falta de recirculación en la Ciénaga La Virgen y Juan Polo. Al elevarse la temperatura, con ella la evaporación, en consecuencia ello trae consigo un aumento en la salinidad y paralelamente una caída en el oxígeno disuelto. Pero lo que es aún más grave es el impacto que la deforestación y la ocupación ilegal de estos predios trae sobre la diversidad, en este caso el de las comunidades de aves, como se demuestra a través de todos estos datos. Como conclusiones de este trabajo, se puede afirmar que se pudo dar respuesta a la pregunta de investigación al demostrar que los cambios en el uso del suelo y en la cobertura terrestre llevan consigo cambios en la diversidad de las comunidades de aves, particularmente aquellos grupos funcionales acuáticos con altos niveles de adaptación sensibles al suministro de alimento. La cobertura terrestre, los índices NDVI y MTVI2 y los índices de diversidad de las aves en la zona de estudio se han venido deteriorando a lo largo del periodo de estudio 2013-2020 para la segunda temporada lluviosa del año. Este deterioro del bosque de manglar y el cambio climático en el uso del suelo trae consigo consecuencias directas sobre el cambio climático, así como un aumento dramático en el impacto de los fenómenos de la naturaleza como el viento, el oleaje, los tsunamis, los huracanes, las inundaciones, la erosión, entre otros. Comprender y revertir esta deforestación permitirá a las comunidades alrededor de la ciénaga utilizar el ecosistema como una forma de adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático. Abrirle nuevas bocas a la Ciénaga de la Virgen, en su parte norte, permitiría el ingreso de agua oceánica con efectos benéficos para el humedal y con esto sobre el cambio climático, una disminución de la temperatura del agua, un aumento de la concentración de oxígeno disuelto y la regulación de la salinidad, brindándole al bosque del manglar unas mejores condiciones para su óptimo crecimiento, lo que a su vez implicaría un mayor secuestro de dióxido de carbono, reduciendo la concentración de este gas de efecto invernadero. Estas nuevas narrativas, los llamados story maps, basados en sistemas de información geográfica y la Big Data, sumado al uso de las aves como bioindicadores, resultan de enorme utilidad en la comprensión de las problemáticas que aquejan a los ecosistemas asociados a la bahía de Cartagena, sus caños, lagunas y ciénagas. Como recomendaciones y proyección del proyecto, decir que para una siguiente fase de esta investigación, esta unidad investigativa pretende complementar estos hallazgos con el procesamiento de grandes volúmenes de datos almacenados en reservorios de información, o la llamada Big Data, de tal suerte que dicha información se analice, se procese y se visualice de tal manera que se pueda entender con aún mayor profundidad todos estos fenómenos asociados a las comunidades biológicas y a los ecosistemas. Esta unidad investigativa agradece a GLOB, a la NASA y al USGS por permitir el acceso a recursos como las imágenes Landsat y a la formación recibida por la campaña Los árboles alrededor del globo, a los profesores Milton Guerrero y Andy Domínguez de la UTB, quienes nos capacitaron en el uso de herramientas avanzadas de Google Earth, ArcGIS y el análisis de estadística multivariada. Igualmente a la Asociación Calidris por su inspiración y por darnos acceso a los datos del Censo Tropical de Aves Acuáticas. Esperamos que este estudio promueva una reflexión crítica sobre el papel que debemos cumplir los ciudadanos como veedores y las autoridades dirigentes de nuestra ciudad, en el ejercicio de sus funciones de cumplir el mandato que se les fue otorgado y que está consagrado en la Constitución Nacional y en la ley. Los bosques de manglar son dignos de protección. En nombre del Grupo Montessori y el Colegio Montessori de Cartagena, un agradecimiento muy especial a la UTB, a Cardique, a Calidris, a Ondas Bolívar, al programa GLOB, la empresa Los Arriberos y a los pescadores de la Ciénaga de Alto Tumo, a la NASA, a nuestros padres y maestros investigadores. A todos, muchas gracias. Nuestra bibliografía. Créditos.
En nombre del grupo Montessori, muchísimas gracias por su amable atención.